¿Cómo le va, profe? Buena mañana. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, profe. ¿Cómo anda usted, mi amigo? ¿Bien? Hola, buen día. ¿Sale el Hola. profe? ¿Lo Ahí tengo está, ahí? ahí está, ¿Me escucha, ahí está. profe? No. Ahí está. ¿Me Ahí escuchan? yo perfecto, perfecto. Decía varios temas. El de Estados Unidos, obviamente, el que más ocupa, pero también las elecciones en Venezuela tienen su espacio, profe. Sí, por supuesto, es muy importante, sobre todo para América Latina, Ujú. las elecciones en Venezuela, que son este domingo, así que con una intención de voto favorable, muy favorable a la oposición, a través de las encuestas, aunque yo siempre digo, el tema de las encuestas hay que tomarlo un poco con pinzas, Ajá. ¿no? A veces están ajustadas y a veces dista mucho, ¿no? Ujú. Entonces, si se confirma, los números son contundentes, estamos hablando de 58, 59 puntos Claro. por Urrutia, un ex diplomático venezolano que es candidato a la presidencia por la oposición, contra un 25% más Claro. o menos de Maduro, o sea, una diferencia importantísima en las encuestas previas. Bueno, abismal la Veremos qué pasa. diferencia, profe, abismal. Ahora le consulto. Antes, yo creo que con el gobierno anterior, sobre todo, y los medios, hablar de Argentina, Venezuela, era casi la de todos los días. Ahora no se habla tanto de Argentina, Venezuela. Usted me decía ahí el opositor, con un número imponente, que no conocía ese número, 58 a 20 y pico. En lo que dicen las encuestas, suelen fallar 58, 20 y pico. Si fallan es porque directamente la encuesta estuvo bastante toqueteada. Pero ¿Venezuela asume bien este cambio? ¿Cómo? Siempre hay alguna duda sobre qué puede pasar en Venezuela. Y es impredecible. A ver qué actitud va a tomar el gobierno. Ujú. Es difícil de prever, ¿no? Y es cierto lo que decís. Una encuesta puede tener... Hay encuestas que se han equivocado por mucho, pero ese mucho generalmente son 8 puntos, Claro. más o menos, que es equivocarse por mucho. Sí. Porque una encuesta tiene un margen de error de 3 puntos. Claro. 8 aproximadamente, ¿no? para que diga 8, uno asume también que algo de toqueteada tiene una encuesta, pero ya 20 y pico es una locura. Es una locura, sí. Entonces, la pregunta es si se confirman estos números, si, digamos, Maduro reconocerá la derrota de una manera democrática y pacífica. Ujú. Estuvo hablando mucho sobre qué pasaría si gana la oposición, que la oposición no tiene un proyecto de país, bueno, que es la ultraderecha, que es el fascismo y que ellos no van a permitir que el fascismo gane en Venezuela. Bueno, en varias también está la estrategia, ¿no?, de infundir el miedo a la gente y demás. Pero bueno, me parece que hasta el último momento no vamos a saber cuál va a ser la actitud de Maduro, que el chavismo gobierna hace muchísimos años en Venezuela, ¿no? Y me parece que si hay un resultado burdo, es decir, supongamos que esta encuesta da así y termina ganando Maduro por mucho, me parece que un resultado así no tendría el respaldo internacional que tiene hasta ahora, en algunos casos de manera moderada, otros más decidida, y me refiero a gobiernos que son afines ideológicamente, como puede ser López Obrador en México, Petro en Colombia, Lula en Brasil, ¿no? Entonces Ujú. no lo van a acompañar. Claro, ya más allá de si se arma, lo paso, si hace alguna triquiñuela, alguna Exacto. curroneta, lo demás tampoco es que se suma a la curroneta de Maduro, digamos. O no se sumaría, uno piensa a creo priori que no deberían admitir algo de esta magnitud. Esperemos, porque capaz que Maduro agarra, entrega las armas al toque y no hay ningún problema, pero sé que es una de las dudas. ¿Qué pasaría si Maduro se planta? Si Maduro no reconoce la derrota que parece ser inminente? Eso sí, en Venezuela como en cualquier país, pero en otros países no se ponen en tela de juicio qué va a pasar. Venezuela sí se pone en tela de juicio qué haría el gobierno. Exactamente. Sí, se pone en tela de juicio qué podría pasar con esto, ¿no? En otros países ocurrieron algunas cosas, ¿no? Ujú. Recordemos la toma del Capitolio en Estados Unidos cuando Claro. Trump se ve derrotado. Pero bueno, esperemos que transcurra todo dentro de los marcos de la democracia y de la paz social, ¿no?, que es lo más importante. Y me parece que le hace bien a la democracia de la región, ¿no?,
porque no solamente es importante, como decíamos al comienzo, ¿no? Para Venezuela, obviamente, sino para toda la región. Así que esperemos que el domingo transcurra todo con normalidad dentro de lo posible. Se hicieron previamente conversaciones, hubo varias conversaciones entre el oficialismo y la oposición, y ahí intervino, en un principio las negociaciones estuvo Noruega y México, y después intervino Estados Unidos directamente, donde se le ofreció a Venezuela bajar las sanciones, tener una postura más amigable con el país, mejorar las relaciones de Estados Unidos y Venezuela, ayudarlo con el tema del petróleo, y todo eso a cambio de garantizar elecciones libres y darle la oportunidad a la oposición, ¿no? Así que... El perfil del opositor que sería ganador, me decía, profe, ¿extrema derecha, ultraderecha? No, es derecha. Derecha. Es derecha, a ver, económica, liberalismo, liberales, con mejores relaciones con Estados Unidos. Claro. Un poco lo que era antes del chavismo Venezuela, ¿no? Que no era un páramo, no era un lugar donde florecía la economía y demás, por eso termina triunfando el chavismo, ¿no? En su momento. Pero bueno, también el chavismo tuvo muchas dificultades a todo nivel, ¿no? A nivel económico, algunos que respaldan al gobierno de Maduro y demás hablan del bloqueo de Estados Unidos, en algunos puntos, las sanciones, pero en realidad, digamos, antes de que existan esas sanciones también tenían dificultades. No es que las dificultades las tienen solamente por... Obviamente que si Estados Unidos te sanciona, la economía se resiente, pero no es la causa principal, sino las propias ineficiencias del sistema, ¿no? Y ellos quisieron implementar lo que denominaban en su momento socialismo del siglo XXI, ¿no? Que tomaron algunas ideas del socialismo tradicional y las quisieron ayornar. Bueno, no tuvieron mucho éxito, digamos. De todas maneras, en los últimos tiempos, en el último año, la economía venezolana mejoró bastante. De hecho, bueno, en algunos índices estamos peor que Venezuela. En algunos índices estamos peor. El triunfo de Edmundo González en Venezuela, digo, ¿sería mejor noticia para un gobierno como Argentina? Digo, ¿Argentina tendría, una mejor relación con Edmundo González que con lo que podría hacer con Maduro? Sí, González Urrutia, este hombre, diplomático. Sí, es relativo, pero sí, podría ser, pero para mí es una situación tan compleja la de Venezuela, que primero tiene que triunfar González Urrutia, claro, que no es poca cosa, y después tendría que tienen gobernar. Que reconocer, claro, después lo tienen que reconocer. Sí, y después poder gobernar, que no va a ser fácil. Y sí, digamos, ideológicamente está más cercano a lo que es Milei, y podríamos tener una mejor relación seguramente, pero bueno, tampoco con el presidente que tenemos es una condición sine qua non, porque realmente nos ha sorprendido con las malas relaciones que tiene en algún momento con supuestos aliados, ¿no? O con países que siempre hemos tenido buena relación y bueno, y no las tenemos hoy, así que tampoco podría aseverarlo eso. Sí, hay un marco ideológico que más cercano, afín, entre González Urrutia y Milei, seguramente, sí. O por lo menos más lejano entre Milei y lo que sería Maduro, ¿no? Más ligado, ¿no? A la época kirchnerista, como no me gusta aquel, voy con este otro. Profe, lo de Biden, dice crónica de una bajada anunciada, aunque a veces él se manifestaba que se iba a quedar, bueno... no ha sorprendido. Estados Unidos los fines de semana siempre nos trae una, deja una los de fines de semana. Sábado o domingo. Sábado o domingo se destapa con alguna complicada. Lo de Trump la semana pasada, la información como sigue el mundo en este intento de asesinato al candidato a presidente. Ahora la bajada del otro candidato a presidente, Biden. Crónica de una bajada anunciada, porque por lo menos cada vez que se veía algo de Biden o veíamos nosotros a través de los medios, era casi algo... papelonesco en el sentido de que pobre, no se lo ve en su mejor momento al presidente estadounidense. ¿Cómo lo toman ustedes, profe? Yo creo que lo que no está en un buen momento es la política en Estados Unidos, evidentemente, más allá que se cuente lo que se quiera contar,
evidentemente hay mirá, yo creo que lo describiste bien, un Trump que casi lo bajan obligatoriamente, casi lo matan, y el otro candidato principal, bueno, lo han bajado porque las declaraciones de él fueron que no se iba a bajar. Que no se iba a bajar, claro, en la semana misma. Hasta que llegó el pulgar hacia abajo del señor Obama, que bueno, se lo asigna como que es quien está un poco en el gobierno en las sombras, siempre se lo dijo eso, que tenía ese rol Obama, y Obama le sugiere a Biden que se retire, y lo tuvo que hacer. Yo creo que él internamente no quería, pero bueno. Y realmente es un desconcierto del Partido Demócrata, que tendría que haber hecho esto hace mucho. En realidad ni siquiera tendría que haberle ofrecido a Biden la posibilidad de ser el próximo presidente, ¿no? Porque no estaba en condiciones, porque el deterioro que tiene ese hombre no es un deterioro de un día. Claro, es un deterioro que claro, tiene claro. desde hace mucho tiempo. Entonces, es un poco como tarde. Todo el mundo se está preguntando hoy si tiene tiempo el Partido Demócrata en dar vuelta al resultado, porque lo de Trump ya, está a varios puntos arriba. Entonces, a ver qué candidato pueden elegir que sea lo mejor posible. Se está hablando de Kamala Harris, todo indicaría que puede ser Kamala Harris, que es la actual vicepresidenta de Estados Unidos, y además viene de California, un estado de los más importantes, o el más importante de Estados Unidos. Fue senadora por California, antes había sido fiscal general, había tenido en su carrera política una buena imagen, con buenos proyectos llevados adelante, siempre representando al progresismo, ¿no? El Partido Demócrata dentro de Estados Unidos representa al progresismo, es decir, la defensa de las minorías, los afrodescendientes, los latinos, los inmigrantes, la comunidad LGTB y demás. Proviene de ese sector. Pero bueno, tampoco está del todo confirmado, porque las grandes familias demócratas no han tenido un mensaje tan claro de apoyo a Kamala Harris. Sí lo hizo Biden, pero el resto todavía, a medias. En el recorrido que me haces, profe, me pregunto, ¿y Obama por qué? ¿Cuál es la situación de Obama en los Estados Unidos, que es un poco el titiritero pareciera de este sector? ¿Cuál es la situación de Obama? Es su función, digamos, ya fue 2 veces presidente de Estados Unidos, que no va a volver a ser presidente. Él es un operador, es un gran operador, es el gran operador, así como lo fue hasta hace poco tiempo la familia Clinton. Claro. Hoy lo es Obama. Por supuesto que no es el único que tiene poder dentro del partido, pero es el más importante. Y también se habló de la figura de su esposa, ¿no? De Michelle, que tiene una imagen positiva muy grande en Estados Unidos. Pero bueno, no tiene el recorrido político que tiene Kamala Harris, y ahora hay que ir a la convención demócrata, y en la convención designarán quién es el candidato que va a enfrentar a Donald Trump. Una situación difícil, digamos, porque saben que Trump viene fortalecido, y que este atentado también sale fortalecido. Sale fortalecido. En número, en encuesta, en los Estados Unidos, ¿tiene alguna? Porque la verdad, la de Venezuela habla de 28, 30, algunos hablan también 40, a diferencia, profe. Pero creo que la duda más de Venezuela es si va a ser transparente o si lo van a reconocer, que del resultado no hay como duda de quién va a ser el ganador real. Pero en Estados Unidos, ¿qué número es el que se maneja en encuestas? Que yo a veces que lo he hablado, consultado a alguien, también es como que lo dan ya más cercano, no definido, pero como el mejor posicionado atrás de hace un tiempo. ¿Qué números tienen ellos? No tengo los últimos números. Los números que había consultado hace un tiempo atrás, no era tan grande la diferencia. Hablábamos de no llegaba a 5 puntos. Claro. Pero bueno, no tengo últimos datos, no tengo encuestas de los últimos 2 o 3 días, no tengo esa actualización, así que no te lo podría decir. Pero no es una diferencia tan grande, por supuesto. Claro, es manejable la situación todavía en Estados Unidos. Es difícil, es un contexto difícil. Incluso, y a ver, ¿qué repercusiones tiene esto, no? Y a nivel internacional, fundamentalmente en Ucrania. Hay una cuestión ahí, ya, si te pones a analizar lo que está diciendo Zelensky en los últimos días, que ya está empezando a hablar de que
quizás sea hora de comenzar en negociaciones pacíficas, bueno, que si Claro. Rusia acepta algunas condiciones se podrían sentar a negociar. Es decir, ya ese discurso belicista de decir vamos a derrotar a Rusia en el campo de batalla, le vamos a expulsar y demás, le vamos a infligir una derrota estratégica a Rusia, todo ese tipo de declaraciones ya no están existiendo más. Esa espuma, ese valentonamiento ucraniano ya mermó, digamos. Ya se dieron cuenta que no era, lo hemos hablado con ustedes, un poco fogoneado también por los Estados Unidos y Ucrania, pero hoy, bueno, como que ha quedado ya más minimizada la ayuda. Y bueno, es que la clave está en Washington de la cuestión, ¿no? La clave está ahí, es decir, entonces, por eso yo te decía que es riesgoso el camino, porque puede haber aún lo que en la calle decimos manotazo de ahogado, ¿no? Y ese manotazo de ahogado puede ser muy peligroso. De aquí a el 5 de noviembre, en realidad el 5 de noviembre son las elecciones de Estados Unidos, y después hasta la asunción del presidente puede haber algún hecho lamentable que ocurra para tratar de evitar que tenga que negociar Zelensky con Putin en condiciones que no le son favorables, lógicamente, y que Trump llegue a la presidencia de Estados Unidos, que está atada una cosa con la otra. Entonces la repercusión internacional fundamentalmente va a haber en la relación de Estados Unidos con Rusia, en la reconfiguración del mundo, porque tanto Rusia como China y demás vienen impulsando el multipolarismo ascendente, es decir, que no sea un mundo dominado por una sola potencia, un solo actor internacional, como Estados Unidos lo hizo claramente en la década de los 90 y principios de los 2000, y que sea un concierto de naciones que lleven adelante los destinos. Eso es lo que pretende Rusia, que sea visto de par a par, y Estados Unidos no quiere, ni con Rusia, ni con Estados Unidos, ni con China, y tampoco con la Unión Europea, ¿no? Que los tiene más como vasallos que como aliados. Esto es así, digamos. Entonces, esta situación radicalmente puede cambiar con Trump en el gobierno, ¿no? Seguramente en Medio Oriente la situación no vamos a ver grandes cambios. El apoyo a Israel va a continuar. Trump tiene una opinión al respecto, incluso fue él el que propuso cambiar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, que es una situación delicada políticamente en Medio Oriente, y que no ha tenido una buena relación con Irán, y mucho menos. O sea, en Medio Oriente la situación no va a cambiar demasiado, sí en relación a Rusia, fundamentalmente, y lo que pasa en Europa Oriental. Probablemente haya un camino hacia la paz en ese sentido y sea positivo. Profe, antes de cerrar, si me ayuda, yo creo que me lo pregunta, porque hice un breve arranque de esto. Antes hablábamos todos los días, las pantallas nos mostraban Venezuela, obviamente un pésimo momento Venezuela. Usted me dijo, Venezuela hoy ha levantado cabeza, no solo lo mostramos, sino alguna vez muchos santafesinos, Carlos, lo comprobaban cuando fue a Venezuela, y con $2 3 hacían, se compraban el mundo. ¿Por qué ya no muestran más los supermercados de Venezuela como antes? Hoy ya están llenos, el 90% de los productos son nacionales. ¿Por qué será que no muestran más los supermercados? Es lo que me plantea, me parece una conveniencia. Si Venezuela ha mejorado, no lo mostramos. ¿Cuál es su posición de por qué no lo muestran como antes, o por qué dejó de ser tema el no hay papel higiénico en Venezuela? Porque hay una doble cuestión aquí, ¿no? Está la cuestión económica, que la prensa dominada por el Occidente trata de no mostrar los éxitos que tienen otro estilo de gestión económica que no sea la ortodoxa, digamos, lo que impone o lo que sugiere el liberalismo, ¿no? Tradicional, el capitalismo tradicional, con algunas vertientes diferentes, pero en general. Es decir, ¿podemos decir que es comunista Venezuela? No, no es comunista. Existe la propiedad privada, existen las empresas privadas que trabajan en Venezuela, pero tiene otra forma de gestionar la economía. Entonces, si esa economía, esa forma de gestionar tiene algunos éxitos, bueno, no es bueno que esto se reproduzca en el resto. Que se muestre, mostramos la mano de la abuela. Dimensión económica. Y habrá países que sí la están mostrando el buen momento de Venezuela, el mejor momento de Venezuela. Ahora mi pregunta, profe, si me puede contestar más o menos, ¿cuál sería el motivo por el cual hoy, aún con este cambio,
que sería para mejor a lo que era, vamos a compararlo a lo que era Venezuela, repito, un Venezuela sin papel higiénico, como ejemplo, ¿por qué sería tan abundante la diferencia a favor de la oposición? Porque yo te decía que hay dos dimensiones. Una dimensión es la dimensión económica, en cuanto a la gestión de lo económico. La otra dimensión es la dimensión política y la gestión político-social, político-cultural y demás. La gente está un poco cansada de esa gestión política, la forma de gestionar la política en Venezuela, más allá de que haya avances en cuestiones económicas y en el bienestar de mucha gente. Entonces, a veces que lo económico es determinante y a veces que no es tan determinante, es otra cuestión. Entonces, el manejo de lo público en cuanto en la dimensión política es el gran problema del chavismo. Es el que no haya renovación, que se vean distintos dirigentes, que pueda ser dos periodos presidente uno y después venga otro. Es decir, los grandes movimientos populares a veces, te diría que la mayor, o siempre, tienen problemas en ese sentido, en la renovación dirigencial, en esta de que siempre caen en una figura paternalista, que el único que puede solucionar las cuestiones era Chávez, y muerto Chávez, el único que puede comandar todo esto es Maduro, y también esta palabra, ¿no? Comandar, el comandante, ¿no? Como era Fidel Castro en Cuba, siempre se resume a un salvador, a un general, le pasó al peronismo durante mucho tiempo también, ¿no? La figura del gran general, la cuestión paternalista, y con él todo, sin él nada. Y esa ausencia de renovación dirigencial y de ejercicio de la democracia termina agotando a la gente, ¿no? Termina siendo autoritaria, una gestión autoritaria. Claro, ahí viene la explicación, la forma de comandarlo. Profe, bueno, veremos si el traspaso casi cantado se hace con normalidad en Venezuela. Abrazo grande, un placer como siempre escucharlo, profe. Un abrazo para ustedes y para toda la audiencia.